No puedo tener hijos porque tengo VIH. No es el SIDA lo que mata a la gente, en realidad son los medicamentos que toman. Seguro que se contagiaron por promiscuos. El SIDA es una enfermedad de homosexuales. Una vez que te contagias, no puedes tener más relaciones sexuales. El SIDA sí que tiene cura. Tengo que aclarar que las anteriores frases son mitos sobre el VIH, pero realmente esto piensa la gente y la verdad que me preocupa bastante que siendo un mundo tan avanzado como solemos decir, la educación sexual sea tan precaria. En este podcast vamos a estar desmintiendo estos mitos e informándonos para que las personas con VIH una vez por todas dejen de sentir ese peso tan juzgador de nuestras miradas. Muy buenas para todos, acá les habla Sofía Santagostino. Hoy nos volvemos a encontrar en la segunda edición de Hablemos Sobre y en este caso vamos a estar hablando sobre el VIH. Tenemos una entrevista compuesta por una médica infectóloga y también vamos a hablar con Noelia, que nos va a contar en primera persona cómo es vivir con el virus. Dicho esto, empecemos. Estamos con Denise, médica infectóloga. Ella nos va a estar respondiendo un par de preguntas que hizo la gente, así que bienvenida Den, espero que estés bien. Como pido a todos mis invitados, me gustaría que te presentes y que nos cuentes un poco más sobre vos. Hola Sofi, ¿cómo estás? Mi nombre es Denise Álvarez, soy médica recibida en la Universidad de Buenos Aires. Primero que nada quería agradecerte por haber pensado en mí para esta entrevista. Te cuento un poquito de mí, tengo 28 años, me recibí de la carrera hace un par de años y actualmente me estoy formando como infectóloga en el hospital de Pacheco. Así que muy encantada de estar y poder formar parte de tu podcast. Gracias Den, es un placer tenerte en esta entrevista. Ya que nos contaste un poco sobre vos, vamos a ir adentrándonos en las preguntas del público. Y la primera es, ¿qué es el VIH y cómo se transmite? Bueno, para entender de qué se trata el HIV y el SIDA, es necesario aclarar unos conceptos previos y hablar primero del sistema inmune, ¿no? El sistema inmune tiene como base los glóbulos blancos, donde podemos encontrar dos familias celulares, los linfocitos T y los linfocitos B. Estos nos van a proteger contra distintos tipos de microorganismos patógenos, como parásitos, bacterias, hongos y otros virus, tanto externos que podemos adquirir de la comunidad en la que vivimos, o como internos que conviven dentro de nuestro organismo sin generarnos ningún tipo de enfermedad. El virus de la inmunodeficiencia humana, mejor conocido hoy en día como HIV, es un virus que cuando ingresa a nuestra sangre se disemina rompiéndose y exponiendo su material genético que vamos a llamar ARN. Este ARN ingresa dentro de nuestros linfocitos T, que a partir de ahora lo vamos a llamar CD4, y cambia su ADN, por lo que los conduce a una muerte celular. Este es el gran mecanismo por el cual el HIV afecta parte de nuestros glóbulos blancos, llevándonos a un estado de desprotección donde somos vulnerables de adquirir cualquier tipo de infección que esté cerca de nosotros. El HIV puede ser transmitido de varias maneras. La más frecuente y la más conocida es la vía sexual, ya sea sexo oral, vaginal o anal, sin un preservativo como mecanismo de barrera, ya que el preservativo es al día de hoy el único método conocido que nos puede ayudar a cuidarnos de adquirir el HIV de una pareja sexual. Después se encuentra la vía vertical, de madre a hijo, ya sea durante la concepción o durante la lactancia. Acá debemos hacer una salvedad y aclarar que solo van a transmitir la enfermedad las personas que tengan una carga viral alta o detectable en sangre. Aquellas personas que se encuentren con una carga indetectable, hoy en día se sabe que ya no transmiten el virus y que solo son portadores asintomáticos. Obvio, esto va de la mano de un estricto tratamiento y seguimiento por parte del paciente con su médico de cabecera. Perfecto, Den. ¿Y cómo uno puede darse cuenta si tiene VIH? Obviamente, además de hacerse los estudios de sangre para saber si es positivo o negativo, a lo que me refiero es si hay algún síntoma clave o no, y cuáles serían. Bueno, por la experiencia que tengo, son pocos los pacientes que decodifican mediante síntomas la presencia de HIV en ellos, porque cuando uno se contagia, por general no tiene demasiados síntomas, y si los tienen son en su mayoría bastante inespecíficos, como una especie de síndrome gripal. Nosotros lo llamamos síndrome retroviral agudo, el cual por lo general se presenta entre la semana 2 y 6 después de haber ocurrido el contagio.
Este momento cabe destacar que es un momento de alta carga viral y de la máxima capacidad que puede tener la enfermedad de ser transmitida unos a otros. Se puede presentar, por ejemplo, con fiebre, con ganglios inflamados, aumentados de tamaño, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de músculos, articulaciones. A veces pueden llegar a tener incluso un rash cutáneo que puede picar o no, puede tener fiebre o no, incluso pueden tener faringitis, diarreas. Como es tan florido el esquema sintomático, es justamente por los cuales los pacientes muchas veces lo confunden con otros síndromes, como un síndrome gripal, como un cuadro de faringitis, con un cuadro, por ejemplo, de intoxicación estomacal. Por lo que no es el momento por lo cual el paciente va a consultar al médico. Siempre esperan que pasen ese cuadro sintomático y lo dejan pasar como si nada. Entonces ese es el principal momento donde el médico puede perder capaz la oportunidad de detectar un HIV recién contagiado y poder dar un correcto tratamiento, incluso tratamientos que pueden llegar a evitar la diseminación de la enfermedad y poder salvar a ese paciente de ser un portador asintomático. Claro, es como muy normal al día a día, entonces uno no detecta que puede llegar a ser algo aún peor, ¿no? Entonces, la solución, digamos, por así decirlo, sería hacerse un estudio en sangre de VIH. ¿Y cada cuánto se debería hacer este estudio? Lo recomendable es que las personas sexualmente activas deben realizar una vez por año mínimo el test de enfermedades venéreas, que son las enfermedades por transmisión sexual, ¿sí? Esto involucra que el paciente vaya a su médico cabecera o a cualquier especialidad o cualquier médico que lo atienda. Es importante entender esto, no tiene que sí o sí ser un médico especialista en infectología. El paciente le tiene que comentar que desea hacerse un chequeo anual y él le va a enviar a realizar un estudio de sangre donde, entre otras enfermedades, se va a testear HIV. Y esta es la forma en la que la mayoría de mis pacientes y pacientes que conozco de otros colegas se enteraron que se habían contagiado HIV. Muchos pacientes, en especial las mujeres, me dicen: doctora, pero yo tengo una pareja estable, no tengo necesidad de hacerme ningún otro chequeo por enfermedades de transmisión sexual porque solo estoy con mi novio o con mi esposo. Y en ese momento es necesario explicarle a la paciente o al paciente que está diciéndome esto que uno solamente conoce los actos de uno al 100%, pero no conocemos los actos de nuestra pareja por más confianza que haya. Es un momento de explicarles que no es una forma de desconfiar de tu pareja, sino que es una manera más de ser responsable con el cuerpo de uno y su bienestar propio, ya que de ignorar un contagio posible, tanto sea de HIV como de las demás enfermedades de transmisión sexual, puede llevarnos a estados de enfermedad severos, incluso mortales. Entonces, la idea sería que uno tenga o no una pareja sexual estable, mínimamente hacerse el chequeo de enfermedades de transmisión sexual una vez por año. Totalmente. Den, ahora quería preguntarte sobre el tratamiento del VIH. Si bien sabemos que la misma no tiene cura, tiene tratamiento o tratamientos. ¿Cuáles serían? Bueno, para poder responder tu respuesta es necesario entender primero que nosotros medimos la cantidad de CD4, es decir, nuestros linfocitos T, por estudios de sangre y sabemos que en una gota de sangre aproximadamente el valor normal debe de ser entre 500 a 1500 CD4. Cuando el HIV se extendió de tal manera que baja nuestro CD4 a una cantidad menor de 200, podemos hablar ya de SIDA, es decir, la enfermedad del HIV. Y acá marcamos una distinción entre HIV y SIDA. Hay personas que tienen HIV y son portadores, pero que no sufren la enfermedad por el correcto tratamiento y seguimiento que realizan con sus controles periódicos normales. Las personas que no llevan un correcto tratamiento o que están negados a realizarlo, porque sí, hay que entender que sigue habiendo mucha estigmatización sobre la enfermedad y por ende las personas deciden llevarlo solos a cuestas, y como tomar una medicación diaria de por vida podría implicar que algún familiar o persona cercana a ellos se entere sobre esta condición, deciden ignorar el hecho de que adquirieron el virus o que son portadores del mismo. Esas personas son las que por lo general evolucionan hacia la enfermedad que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que como todo síndrome es un conjunto tanto de síntomas como signos,
Y si antes habíamos hablado de que el virus nos dejaba desprotegidos ante cualquier microorganismo, cuando el paciente se encuentra en estado de SIDA es porque debido a su baja cantidad de CD4 adquirió distintos tipos de infecciones como tuberculosis, neumonías micóticas, cándidas graves, toxoplasmosis y algunos incluso pueden evolucionar a distintos cánceres, como es el caso del virus del HPV, que hace que desarrolle con mayor facilidad el cáncer de cuello de útero. Entonces, ¿cómo evitamos todo esto? Con un correcto tratamiento. Hoy en día se usan distintos esquemas farmacológicos, siempre con un esquema de 3 fármacos, que es lo que nosotros conocemos como tratamiento antirretroviral. El más común y conocido es el que está compuesto por tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Pero hay varios fármacos de la misma familia que estos que también son usados con frecuencia, ya sea por disponibilidad en la farmacia del hospital o porque algunos pacientes pueden llegar a presentar más o menos efectos adversos a estos fármacos debido a la sensibilidad que posean ellos mismos, ¿no? Esto depende mucho de cada paciente y es un trabajo muy minucioso entre el paciente y el infectólogo que esté realizando el seguimiento para poder darle a cada paciente la correcta dosis que necesita y el correcto fármaco que tiene que utilizar y tratando de evitar la menor cantidad de efectos adversos y manteniendo una buena calidad de vida, ¿no? Recién mencionabas los efectos adversos y justamente quería preguntarte sobre esto. ¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios del tratamiento? Y en caso de que el paciente presente algunos de estos, ¿qué es lo que haría el especialista? Estamos hablando de fármacos bastante seguros, por lo que los efectos secundarios son poco comunes, aunque obviamente hay excepciones a la regla como osteoporosis y algunos trastornos metabólicos. Esto por lo general se da en personas que tienen poca tolerancia a los fármacos, pero con el correcto seguimiento médico estos problemas pueden llegar a ser detectados y corregidos a tiempo y solamente se tiene que rotar el fármaco por otro que se encuentre dentro de la misma familia. Lo que sí es más común, capaz, es presentar efectos adversos, es decir, síntomas por tomar la medicación, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, etc. Y estos pueden ir pasando con el uso cotidiano del fármaco hasta que el cuerpo se adapte a recibirlo diariamente. Y en el caso de que se conviertan en síntomas intolerables que afecten a la calidad de vida del paciente, se hará lo mismo, se rotará de fármaco dentro del mismo grupo de la familia de los fármacos. Buenísimo, Den. Bueno, por último, te quería preguntar si vos querés agregar algo que yo no te haya preguntado hasta ahora, o simplemente si querés dar algún consejo para la gente. Me gustaría hacer hincapié que si bien hay diversas maneras de transmisión, como por ejemplo accidentes punzocortantes laborales, transmisiones materno-fetal o transmisión por lactancia, la más común y la más frecuente hoy en día sigue siendo la vía sexual. Todos podemos llevar la vida sexual que consideremos pertinente, pero como todo derecho conlleva una gran responsabilidad, nosotros somos los primeros que debemos proteger y cuidar nuestro cuerpo, por lo que es muy importante el correcto uso del preservativo como método de protección de barrera durante las relaciones sexuales. Entiendo que sigue siendo un tema tabú aunque estemos en el 2021, pero creo firmemente que mientras más hablemos de este tema, podemos salvar a más personas de prevenir el contagio o a llevar un correcto tratamiento sin estigmas ni prejuicios, tanto ajenos, pero aún más los personales que llevan los mismos pacientes. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste y ojalá que en un futuro lo más cercano posible muchas cosas dejen de ser tabú y podamos hablarlo con mucha más soltura y de esa forma poder prevenir y solucionar cosas mucho más fácil. Bueno, Den, eso fue todo. Te quería súper agradecer por coparte y compartirnos tu tiempo y sabiduría en este interesante podcast. Ahora sí, vamos a hablar con Noé. Noé, espero que estés bien. Voy a pedirte que hagas una breve descripción tuya, cómo está compuesta tu familia y demás, y a continuación seguiremos con las preguntas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia, tengo 38 años, tengo un hijo de casi 3 y soy comerciante. Bueno, Noé, para empezar quería preguntarte ¿hace cuánto te enteraste que tenías VIH? Me enteré hace 4 años. ¿Y tuviste algún síntoma o cómo fue que te enteraste? No tuve síntomas, me enteré a los 15 días de estar separada, tomando un café con la ex de mi ex. Bueno, ahí me enteré, al otro día urgente me fui a hacer los análisis y me dio positivo. ¿Y cómo te sentiste al recibir ese resultado? Fatal, creo que fue el peor día de mi vida, se me vino el mundo abajo, yo ignoraba totalmente, para mí tener HIV era tener SIDA
Y bueno, nada, pensé que me moría ya. ¿Y el VIH afectó en tus relaciones sexoafectivas? Sí, porque tenía miedo de hacerle mal a alguien, del rechazo, bueno, hasta que quedó embarazada y a pesar de sentir mucho miedo y felicidad, una mezcla rara de cosas, bueno, siempre digo que mi hijo me salvó de todas las formas que se puede salvar a una persona. ¿Y cómo viviste tu embarazo? ¿Tuviste que hacer algún tratamiento en específico para vos, para tu hijo? Mira, no, solamente me cambiaron la medicación de tomar una pastilla como tomo al día. En el embarazo tomé 5 pastillas. Una vez que nació el nene, él tomó un jarabe durante 15 días, se lo controló el primer año de vida y bueno, salió todo perfecto porque, bueno, yo hice el tratamiento a rajatablas y él es súper sano, al igual que el papá también, porque al yo estar no detectable, no se infectaron ninguno de los dos. Bueno, volviendo a lo que es la maldad de la sociedad, como yo digo, ¿alguna vez te sentiste discriminada por la misma al saber que tenías esta enfermedad? Sí, sí. Eh, Más allá de que hay ciertas amistades que se alejan, que bueno, que digo yo, que no son realmente amistades, me pasó al principio del tratamiento, cuando te mandan a hacer chequeo general, me pasó con un cardiólogo, el cual la orden del electro era, había emitido infectología, y él como que quería saber qué era, por qué, quería que yo le diga si estaba enferma o no. Y como vio que yo no quería contarle, me empezó a preguntar si tenía tatuajes, me empezó a preguntar si me drogaba, no sé, le faltó preguntarme si me prostituía, por ejemplo. Qué mal, ¿no? Que estamos como sociedad, que hasta un médico, un profesional, te discrimina, ¿no? Cuando son los que más tienen que defender y cuidar a estas personas, hacerlos sentir así. Sí, yo creo que también es mucho, también pasa en la gente mayor, ¿no? Que, que son los que más ignoran. Eh, y también la falta de información que hay en los chicos, que también ignoran, pero por falta de información. No veo que en los colegios se hable de esto, muy poco. ¿Y hay algún mito que vos hayas pensado antes de informarte, antes de enterarte que tenías VIH? ¿O algún mito que quieras desmentir simplemente? Em, yo siempre cuento, me pasó algo muy loco por la ignorancia, vuelvo a repetir, eh, del tema. En ese momento, el día que me entero, me quedé a dormir en lo de mi mamá y me fui a bañar y agarré un jabón nuevo, por ejemplo. Hay gente que piensa que no se puede compartir un mate, un café, que no se puede dar un beso. Esos son todos mitos que bueno, que vuelvo a repetir, yo también ignoraba. Eh, falta muchísima información. Bueno, y por último, te quería pedir algún consejo para alguien que esté pasando por un resultado positivo reciente. Eh, que busque contención. Yo en mi caso busqué contención en mi familia. Empecé un tratamiento psicológico que me ayudó muchísimo para llevar en principio que sentís que toca fondo, no sé. Y nada, eso, informarse y, y buscar el profesional indicado, el que te sientas cómodo. Bueno, Noé, muchas gracias por haber participado. Sé que para vos no fue fácil esta entrevista, pero estoy segura que a las personas que escuchen este podcast te lo van a agradecer. Bueno, para cerrar quiero dar mi opinión sobre el tema y decir que si bien sé que sí hace falta educación sexual integral en los colegios, en las casas, en todos lados, lamentablemente, los que tenemos la posibilidad podemos encontrar en la red todo lo que queramos sobre cualquier tipo de enfermedad. No hace falta que lleguemos al punto de que nos toque de cerca o incluso a nosotros mismos para empezar a informarnos sobre algún tema.
Una vez un amigo me dijo que uno nunca se cuida de lo que no conoce. Y es tan cierto, siempre pensamos que no nos va a tocar o a nosotros nunca nos va a pasar nada. No sé, nos creemos inmunes a cualquier cosa y la verdad que lo único que podemos llegar a ganar pensando de esta forma es darnos la cabeza contra la pared, lamentablemente. También se me viene a la cabeza que cuando por lo general se tocan estos temas se habla de las poblaciones de riesgo. Es decir, a la tía Norma de 62 años no le va a pasar nada porque ya está mayor, cuando la verdad que no es así. Con este tipo de enfermedades no importa tu edad, ni tu condición económica, ni nada lo que se te ocurra. Te puede pasar a vos o a tu tía o a tu abuelo. La realidad es que nunca sabemos. Así que remarco que investiguen y que se cuiden muchísimo, que uno nunca sabe con lo que se va a topar en la vida. De esta manera finalizamos el episodio 2 que hablemos sobre, así que les mando un saludo enorme para todos, gracias infinitas a las invitadas y espero que les haya gustado y servido tanto como a mí este podcast. Hasta la próxima.